Hola a todas y a todos en la comunidad mexicana en Ontario y Manitoba. Mi nombre es Cintia Moreno, cónsul de protección, asuntos jurídicos y trabajadores agrícolas temporales de México en Toronto. Estamos aquí por una sesión más de la SALE, la Semana de Asesorías Legales Externas de la Red Consular de México en Canadá. Hoy con temas de derecho familiar, pero en concreto sobre la situación del bienestar de la infancia. Cómo es que se procura el bienestar de las niñas, niños y adolescentes por parte del gobierno y en concreto en la provincia de Ontario. En esta ocasión contamos con la presencia de la abogada Sandra González. Ella es fundadora del despacho Sandra M. González Ponce Law. Ella es abogada por la Universidad de Windsor y tiene un perfil abocado, incluso desde antes de graduarse, a la justicia social y a los derechos humanos, con especialidad en ambos temas también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, con mucho gusto. Gracias, abogada. Me gustaría entrar en materia inmediatamente porque esto es de gran interés para nuestra comunidad mexicana. ¿Cómo es que se procura el bienestar de los niños, de las niñas, de los adolescentes en Ontario una vez que están en un contexto de peligro, que están en un contexto de desprotección? Bueno, en Canadá tenemos una área especializada de la ley, que en inglés se dice Child Welfare. En español es la protección de los menores, ¿verdad? Y en esta temática que viene siendo dentro de la rama de la ley de familia, pero es una área específica y especializada donde se ve acerca de la protección del menor. La legislación aquí, la acta en inglés, se llama la Child, Youth and Family Services Act, que viene siendo la acta acerca de los menores, los jóvenes y los servicios de familia. Esa es la legislación en donde abarca este tema de la protección de los menores. Entonces, ¿cómo es que puede suceder en una ocasión en donde los menores precisen la protección? Bueno, puede ser que la madre o el padre de familia hayan tenido unas alegaciones en contra de ellos acerca del maltrato de los niños. Maltrato puede ser un grande ámbito en términos de, puede ser que el niño o la niña necesite protección en términos que la entidad llamada Children's Aid Society cree que quizá los niños pueden estar en peligro de ser físicamente maltratados o emocionalmente, o también puede ser que hayan alegaciones de abuso sexual, ¿verdad? También puede ser que hayan alegaciones en términos que hay un patrón de negligencia, ¿verdad? Entonces son varias las áreas en donde la Children's Aid puede tener una causa del por qué quieren entrar a la vida de esta familia e intervenir para proteger a los menores. ¿Y cómo interviene la Children's Aid? ¿Cómo intervienen? Bueno, primeramente se hace una investigación. Un profesional o en veces también vecinos, al tener una preocupación que quizá una persona menor de edad esté en peligro, reportan a la entidad que se llama la Children's Aid Society. La Children's Aid entonces toma el cargo y empieza a hacer una investigación para ver si las alegaciones, que si hay algo ahí en donde ellos necesitan intervenir. En veces después de las investigaciones puede ser que se cierre el caso y ahí quedó, que en verdad fue algo falso, que en veces las personas hacen alegaciones falsas, o también puede ser que haya un malentendido, entonces ahí también puede ser que ahí el caso se cierre, ¿verdad? Y no entra al punto en donde se tenga que ir a la corte para hacer más alegaciones y defender el caso ante la corte. Así es. Entonces, el siguiente paso de la investigación, en caso de que sí proceda, en caso de que los servicios de protección a los niños, la Children's Aid Society encuentre algo, lo que sigue es ir a la corte.
¿A una corte familiar? No precisamente, en veces, y vamos a dar el contexto, que en veces, por ejemplo, hay situaciones en cada familia en donde, digamos, pueda ser que la madre o el padre tengan un problema de adicción, ¿verdad? O un problema de salud mental. También puede ser que la madre o el padre en aquel momento tienen problemas entre ambos y los niños están expuestos al asunto de violencia doméstica, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a la corte, lo que hace la Children's Aid es trabajar con la familia para ver si es que trabajando juntos se puede resolver el problema sin tener que ir a la corte. Bueno, la Sociedad de Protección de los Menores tratan de trabajar primeramente con la familia de una manera voluntaria. Se analiza para ver qué tipos de servicios necesiten. Quizá, por ejemplo, los padres tengan que ir a clases de, como se dice en inglés, de parenting, del aprender, ¿verdad? Ciertas cosas en términos de cómo ser una buena madre, un buen padre. Entonces, la Sociedad de Protección de los Menores analiza eso para ver si pueden trabajar de una manera voluntaria con los padres, si los padres están de acuerdo en hacer eso. Cuando la Sociedad de Protección de Menores, que se llama Children's Aid, cuando ellos creen que con ciertas familias no se va a poder trabajar porque están rechazando el tener esta ayuda, entonces ahí es cuando se trae el asunto a la corte. Y ahí en la corte es donde ya se empieza un litigio, en donde los padres al pasar eso, ¿verdad?, tienen que responder ante la corte. Y eso también tiene el proceso. Cuando esto pasa, lo más importante es que las personas hablen de inmediatamente a un abogado para tratar de conseguir la ayuda de un abogado. No tiene que ser una abogada, un abogado que se dedique al ámbito de la ley de familia, pero más bien específicamente en el ámbito de Child Protection, Child Welfare Law, que es una parte de la ley de familia, pero es una parte específica, ¿verdad? Para que la persona así tenga orientación en términos del qué hacer. Esto es súper importante porque especialmente cuando hay ocasión en donde los menores de edad se les quita del núcleo familiar y se les trae a un lugar temporáneo, básicamente bajo el cuidado de la Children's Aid, el tiempo corre, ¿verdad? Sí. La legislación manda que cuando a un menor de edad se le quita del núcleo familiar, tiene que aparecer a la corte dentro de 5 días. Se tiene que presentar la Children's Aid con los padres del menor de edad. Y a raíz de eso también hay varias áreas donde la legislación manda y dicta tiempos en términos de cuánto tiempo puede estar un menor de edad dentro del cuidado de la Children's Aid. Y el tiempo corre, especialmente cuando el menor es de menor de 6 años, solo puede estar bajo el cuidado de la Children's Aid por 12 meses. A través que corre más tiempo, corre el riesgo a que la Children's Aid tenga al menor de edad por un tiempo más extendido y eventualmente la madre o el padre del menor puede perder la custodia. Por eso es súper importante, ¿verdad? Son 12 meses para los menores de 6 años. Para los que son mayor de 6 años son 24 meses. Pero el punto es que cuando uno está en la corte, el proceso tarda mucho y por eso el tiempo corre y es súper importante que la madre y el padre tomen rienda de esto y participen porque tienen ellos el derecho de participar y responder a las alegaciones que se está haciendo. Abogada, sabemos que existen muchas dificultades como extranjeros, como personas que no dominamos el idioma local
para acceder a diversas ayudas institucionales, como las que comentas que la Children Aid trata de contribuir, de manejarse a través de una colaboración con los padres, pero sobre todo en el punto de una vez que se llega a corte y que se recomienda a los padres tener un abogado, ¿existe alguna ayuda legal para ellos, como lo existe para las cortes de migración y para las cortes penales? Así es. La ayuda legal donde los padres pueden ir si son de escasos recursos es lo que se llama aquí en Ontario la Legal Aid Ontario. Pueden hacer una llamada, el número de ellos es el 1-800-668-8258, ¿verdad? Si no hablan inglés, pueden hablar en español. Y de ahí se puede pedir que alguien ayude con la interpretación y ahí, a raíz de eso, Legal Aid puede ser que les ayude en proveer un certificado para que la persona así independientemente pueda procurar una abogada o un abogado. Exactamente, con el fondeo de la provincia en el cual las personas de bajos recursos pueden verse beneficiadas, incluso si somos extranjeros, porque se trata de un asunto legal en el territorio de Ontario. Así es. Muy bien. Anótense bien ese número de Legal Aid Ontario, lo tenemos aquí en el video para su uso y consumo. Por otro lado, abogada, mucha gente nos pregunta ¿cuánto tiempo? Una vez que una familia empieza una investigación con con los servicios de cuidado de la infancia y se vaya a corte o no, ¿cuáles son los tiempos que ellos pueden esperar? Nos hacen mucho esa pregunta. Claro, todo depende de los hechos del caso, ¿verdad? Vamos a usar un ejemplo. De hecho, estuvimos, usted y yo tuvimos un asunto. Real, un ejemplo real. Así es. Sí. En donde en este caso en particular hubo un malentendido, ¿verdad? En este caso fue que una menor de edad entró a Canadá y iba a ver a la hermana, fue así, ¿verdad? A su familia. Hubo unos malentendidos durante la entrevista con inmigración y en ese asunto, en este ejemplo, inmigración tuvo preocupación, ¿verdad? Porque la menor indicó que iba a ver a la hermana y hubo problema en cuestión de verificación o algo así, ¿verdad? Fue lo que pasó. Y en ese asunto se llamó a la Children's Aid. ¿Y por qué fue que pasó eso? En este caso pasó porque hay hoy en día mucho peligro en términos del tráfico humano. Así es. Y el tráfico de menores de edad. Entonces, en esa situación, el oficial en la frontera, al ver que la niña no pudo contestar preguntas bien y la persona con la que iba a visitar también no pudo contestar preguntas bien, tomó el asunto y llamó a la Children's Aid. Claro, ¿verdad? Por precaución para cuidado de las personas menores. Es así de serio el tratamiento del asunto de la integridad personal de los menores. Así es, la cuestión de la protección de los menores es un asunto muy serio, ¿verdad? Pero lo bueno es que en el caso suyo, el consulado, ¿verdad?, pudo intervenir y pudo ayudar en términos de clarificar qué era lo que estaba pasando. El consulado se movilizó para tratar de localizar a la madre. Y así fue, creo que se hizo la clarificación. Al contrario, los familiares nos dieron parte de la situación. Los familiares en México dijeron, vamos a hablarle a nuestro consulado para ver de qué manera ellos nos pueden ayudar a aclarar la situación. Y ese componente, esa solicitud de asistencia consular fue muy importante, porque en ese caso no se dio parte al consulado, se dio parte directamente, a raíz de una resolución de la Corte de investigar la situación familiar de la menor, se dio parte directamente a la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en México. Es una instancia vinculada al DIF. Y entonces ellos estaban en una investigación prácticamente a punto de ejecutarla cuando nos hablaron los familiares desde México. Se pudo retomar el caso desde nuestra parte y empezar a tener conversaciones con todas las partes. El consulado no puede evitar que los procesamientos en corte tengan efecto, sin embargo puede coadyuvar, como en este caso, a llevar el mensaje de la familia y a
no solicitar, pero sí influir en la celeridad y la prontitud de las resoluciones. ¿Qué fue el caso? Y ese es un punto muy importante para recalcar. La intervención del consulado en sí fue el ayudar con el contacto de la familia y así, pero como lo acaba de decir, la intervención del consulado no quiere decir que el proceso de corte para, no, al contrario. Hay varias entidades que pueden apoyar, pero la Children's Aid tiene la responsabilidad de investigar y después de hacer la investigación y después de verificar que el menor de edad no esté en peligro, ahí es cuando ahí se puede, en ese caso, se clarificó brevemente y la menor fue nuevamente integrada con su familia. Exactamente. Hay casos, sin embargo, en donde también en casos de malos entendidos en la frontera, en donde quizás se tome más tiempo porque las evidencias necesarias se tienen que presentar. Así es. Eso me pasó en un caso también mío, en donde en la frontera también hubo unos malos entendidos. El oficial pensó nuevamente, quizá fue un asunto de tráfico humano, pero en este caso lo que se hizo es que la madre, al empezar en el proceso de corte, cuando a la menor se le quitó de la madre y se le puso en una casa de acogida para el cuidado de los menores, ahí la madre tuvo que empezar a seguir el proceso en la corte. Ahí rápidamente lo que se hace es que se entrega un documento. En inglés se dice la Answer and Plan of Care, en términos de cuál es el plan de cuidado. La respuesta exactamente. Y ahí donde la madre elaboró exactamente de qué fue lo que pasó. Y ahí también pudimos acudir con la ayuda de diferentes entidades, de diferentes servicios que estaban apoyando a la madre. Se tomó declaraciones jurídicas. Yo ahí escribí varias declaraciones de diferentes entidades que estaban apoyando a esta madre, también declaraciones de otras familias donde se puede confirmar que la menor en verdad es hija de esta persona. Y a raíz de esas evidencias que se entregó a la corte, ahí fue la corte que tomó la decisión, porque la Children's Aid le avisó a la corte que estamos satisfechos, que en este caso la madre y la hija si son las personas que nos están indicando y no hay un peligro, ¿verdad? Excelente. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Eso fue algo muy especial porque en este caso en particular se pudo movilizar rápidamente y fue cuestión de meses. Pero estos procesos duran años. Todo depende del caso, de los hechos de cada caso. Puede durar años, puede durar un año, puede durar 6 meses. Todo depende de los hechos de cada caso, ¿verdad? Hablamos de 2 instancias en donde se pudo clarificar. Y ahí la entidad de protección del menores estuvieron de acuerdo en salir, ¿verdad? En términos de cerrar el caso. Pero hay circunstancias en donde los casos quedan abiertos. ¿Por qué? Porque hay alegaciones y hay preocupación, ¿verdad? Que el menor o la menor puede estar en peligro. Y en ese caso, lo que se hace, supongamos el ejemplo donde hay un asunto de violencia doméstica, que infelizmente eso pasa, ¿verdad? Así es. Y los menores estar expuestos a violencia doméstica es algo que es dañino para el bienestar tanto físico posiblemente, pero también emocionalmente, ¿verdad? Entonces ahí es cuando interviene la sociedad y al ver, digamos que en un asunto puede ser que en verdad hay circunstancias de esa dinámica en el hogar. Entonces ahí la Children's Aid tiene que trabajar con los padres para ver qué se puede hacer en cuestión de eso, ya sea que los padres tomen cursos de capacitación o en veces si la situación está muy mal, quizá los padres se tengan que separar y usando un ejemplo, supongamos que fue el padre de familia que infelizmente la violencia es a raíz del comportamiento del padre, entonces ahí la madre tiene que tomar los pasos para ver qué se puede hacer, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de la sociedad
En veces puede ser que la madre tiene que tomar decisiones muy difíciles de qué hacer. Así es. Y como le digo, no quiero decir que todos los casos son así, no. Cada caso es particular y la solución de cada caso es única, ¿no? Pero puede ser que en una instancia una madre se tenga que separar para resguardar el cuidado de los niños, ¿verdad? Así es. Y puede ser que necesita ir a un shelter, ¿verdad? Un refugio en donde puede estar tanto la madre con los hijos y empezar así a retomar el control de la vida de uno para que los niños estén protegidos, ¿verdad? Pero todo este proceso pues tarda, ¿verdad? Y tienen que trabajar conjunto con la Children's Aid y demostrar después de un tiempo que el asunto fue resolvido, ¿verdad? Se resolvió. Demostrarlo ante la Children's Aid y ante la corte, ¿verdad? Exactamente. Y pues son varias etapas. Uno es la primera etapa, que es la aplicación, en donde se responde, y después de unos meses puede ser, ¿verdad?, que la Children's Aid quiere seguir estando involucrado, De acuerdo. ¿verdad? En esa siguiente etapa se llama el status review del caso. Es la revisión. Es otra segunda etapa, ¿verdad? Así es. Pero también quiero recalcar que la intervención del gobierno también es, yo uso generalmente un ejemplo, son como escalones en términos de la gravedad de la intervención. Si la sociedad de protección creen que los menores pueden estar bajo el cuidado tanto de la madre o el padre, con solo ellos estar monitoreando, puede ser entonces que los niños pueden seguir viviendo con los padres. O con el padre o madre separado, Exacto. como tú lo ejemplificas. Exacto. Bueno, y dependiendo de la gravedad del contexto, la Children's Aid Society evalúa con quién se quedan los niños, ya sea cuando estamos en una etapa temporal, pero también de una manera final. Generalmente siempre se trata de reunir a los menores con sus padres, ¿verdad? Si eso es posible, dependiendo del contexto del caso. Si en ese momento no se puede, ya sea porque los padres puede hacer que tengan un problema de adicción o puede hacer que haya otros problemas que están presentes en ese hogar. Entonces, si no se pueden los niños quedar con los padres con la supervisión de la Children's Aid, entonces se encuentra con quién se pueden quedar los niños. Preferente si hay un miembro de la familia que pueda ayudar con este cuidado. Pero también puede ser que si hay alguien en la comunidad, un amigo, una amiga, una vecina, alguien que pueda ayudar. Y la Sociedad de Protección de los Menores, lógicamente, que verá quién es esta persona e investigan para que todo esté bien. Si no hay alguien que pueda ayudar con ese caso, ahí es cuando al menor se le trae a lo que se llama en inglés una foster home, ¿verdad? Que son casas de cuidado en donde los menores están y ahí se les cuidan durante un tiempo. Y si el caso está en la corte y se ha llevado mucho tiempo, infelizmente también llega al punto en donde en ciertos casos los menores no pueden estar en la casa donde estaban con sus padres, no hay miembros de familia. Y con la pasada del tiempo, como había dicho anteriormente, si es un menor de edad, 12 meses si son menores de 6 o 24 meses si son mayores de 6. Si ese tiempo ha pasado, entonces infelizmente la sociedad tiene que tomar el paso de tener a los menores en el cuidado, lo que se llama la Extended Society Care. Que es un cuidado extensivo por parte de la Aid Society, ¿cierto? Básicamente los menores ya quedan bajo el cuidado de ellos. Así es. ¿Verdad? Y de ahí se empieza a tomar pasos de quizá de adopción inclusivamente. Pero esos son ya en casos donde no hubo remedio y no hay en dónde poner a los menores en términos de otra familia. Esos son ya casos extremos en donde se tiene que
la Children's Aid, ver resolución para ver qué es lo mejor para el bienestar del menor. Es información muy valiosa, abogada. Te agradezco mucho. Sí, son preguntas que nos hacen en nuestra comunidad, son preguntas que algunas personas de la comunidad se hacen. ¿Qué va a pasar con los niños, ¿no? Si esta situación, sobre todo cuando existe la violencia de pareja en el hogar, si esta situación se incrementa, si los vecinos nos escuchan, si yo hago denuncias a la policía porque estoy siendo violentada o violentado por mi pareja, porque la violencia de género tiene un origen, que son las desventajas de poder y los roles que se esperan a partir de la sociedad, pero la persona afectada, la persona que lo sufre puede ser el hombre o la mujer, si es que se trata de una relación de pareja, digamos, tradicional, pero también, digamos, no estamos exentos de que a los hombres les afecte esta situación como padres. Es importante salir de esa situación lo antes posible. Si tenemos menores, estamos, gracias a la abogada Sandra González, enterados de que los menores entonces serán resguardados por el Estado si es que nosotros no tomamos las precauciones como pareja o como víctima de violencia para poder cuidar directamente a nuestros hijos, salir de ese círculo de violencia de alguna manera, de manera amable, negociada o teniendo la prevención de separarse cuando es necesario. Existen recursos, existen alivios para los menores. Sin embargo, lo último que queremos es que los menores queden en la custodia permanente por parte de las sociedades de cuidado infantil. Así que es muy importante la prevención. Hay que informarnos, hay que asesorarnos con un abogado. No es suficiente que la persona sea abogado, no es suficiente que la persona sea abogado, por ejemplo, en México, porque a veces nuestras redes de apoyo están en México, sino que sea un abogado, no nada más tampoco de la materia familiar en Canadá, sino que en Ontario la persona pueda ver el tema de child welfare, que es el bienestar o la protección del menor. En ese sentido, cuando no sabemos a dónde acudir, por favor, llamen al consulado, al área de protección consular, en el lugar en el que se encuentren. Tienen ustedes siempre un consulado dentro del territorio canadiense. Muchísimas gracias, Sandra González Ponce, por tu intervención el día de hoy y gracias por vernos. Gracias a Hola Toronto por acompañarnos con esta transmisión.